Se- entonces ahora yo doy la bienvenida. Ya. Bueno, bienvenidos todos y todas. Muy contenta de empezar esta tercera clase de la uso socioambiental. Entiendo, ya pasaron la historia del derecho ambiental, los principios básicos. Hoy día nos vamos a meter un poquito más en detalle. Vamos a ver instrumentos de gestión ambiental y vamos a ver también algunas acciones para proteger el medio ambiente una vez que ha sido afectado o algunos derechos han sido vulnerados. Voy a compartir una presentación y empezamos enseguida. Si hubiera música de intermedio, la estaría poniendo, pero no tenemos esa tecnología, así que en silencio. No sé si tengo posibilidad de compartir pantalla. Sí, Ya, súper. Santos Mejares arriba tiene un salón de juegos. Tiene... Perdón los problemas técnicos, solo no estoy logrando. Ahí sí. Ya, ahora sí. Vamos con la clase de herramientas jurídicas para la protección ambiental. Me presento, yo soy Antonia Berríos, soy abogada y trabajo en ONG FIMA como abogada, especializada en litigio ambiental hace ya 4 años y medio, un poco más. Antes de FIMA también me dediqué al litigio relacionado a los recursos naturales y muy contenta de presentarles hoy día esta clase. El objetivo de la clase es pasar los siguientes contenidos. Vamos a mirar herramientas que entrega el derecho ambiental para cumplir su cometido. Yo sé que ya observaron cuál es el origen, de dónde viene esta pregunta, por qué regular la relación entre las personas y la naturaleza y bajo qué principios se haría. Vamos a revisar los instrumentos de gestión ambiental que existen a nivel general, de forma abstracta, en el mundo, cómo se ha usado el derecho para regular y hacer gestión ambiental y determinadas acciones judiciales que se encuentran a disposición de las personas. La idea de la sesión es que se base más o menos en cuestiones no específicas. Entonces no es una clase de derecho propiamente tal, sino que es una clase que espera que ustedes entiendan las diferentes formas que usa el derecho para regular. Si bien vamos a dar algunos ejemplos, la idea es que lo miremos primero en abstracto para que luego en el futuro, cuando ustedes en distintos roles que tengan, vean una regulación nueva, una nueva ley, o alguna forma en que el derecho, la institucionalidad busca para mejorar o proteger la naturaleza, mejorar la relación del desarrollo humano con la naturaleza, sepan qué busca esa regulación, qué pretende y cómo hacemos para que cumpla correctamente su objetivo, qué riesgos tiene, qué dificultades, etc. Asimismo, una vez que se vulneran ciertos derechos, también podemos acudir a acciones judiciales que permiten su reparación. Hay un contexto que tiene que ver con las clases anteriores. Y, claro, me confirmas que tenemos hasta las 7:30 hoy, ¿verdad? Sí, en general las clases están durando una hora y media, así que tenemos hasta las 7:30. Genial. Para que hagamos a las 7 un break de 5 minutos y luego volvamos para la última parte y también responder sus preguntas. Nosotros sabemos que en la historia de la humanidad la preocupación por la naturaleza, el medio ambiente, siempre ha estado en distintas culturas, en diferentes tipos de problemas filosóficos, incluso matemáticos y científicos, ha estado como cómo nos relacionamos con la naturaleza, por qué existe de esta manera, qué efectos tiene en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones humanas. Um, pero llega un momento en particular que yo sé que lo pasaron en la clase o lo tienen que haber visto, especialmente de fines del siglo XIX, principios del siglo XX y luego la época de las guerras, en que el optimismo tecnológico que estábamos viviendo a propósito de la construcción de nueva tecnología de transporte,
a propósito del desarrollo de las artes basado en la tecnología, como el cine, y la nueva generación de energía, ya no ni siquiera basada en el vapor, sino que ya petróleo y otras energías como energía nuclear, empezaron a levantar un cuestionamiento. ¿Estamos acaso preparados para que la tecnología cambie el mundo como lo está haciendo? Y nos dimos cuenta de que no solamente estamos expuestos a una serie de peligros relacionados a los riesgos de estas actividades, derrames de petróleo que causaron gran reacción en la población a propósito de los efectos que tenían la fauna y en costas de distintas partes del mundo, cómo los conflictos bélicos llegaron a un punto y escalaron a un punto en que la opción nuclear como forma de hacer daño y causar guerra era una alternativa, y por lo tanto esta idea del hombre, digo hombre a propósito, dominando el mundo y la naturaleza, empezaba a ser peligrosa. Y se realiza la cumbre de Estocolmo en 1972, reconocida como uno de los primeros esfuerzos internacionales y declaraciones a nivel internacional en el escenario de la cooperación internacional, en que se declara que no puede ser a costa de la naturaleza, porque la naturaleza es el soporte del desarrollo humano. Obviamente, desde un enfoque bastante antropocéntrico, ¿verdad? Es porque el desarrollo humano depende de la naturaleza, no necesariamente por la naturaleza en sí misma, pese a que para la época ya se habían desarrollado algunas corrientes más basadas en que la naturaleza tiene un valor por sí misma. Es esa la línea de nuestro derecho ambiental. Entonces, luego lo mismo se continúa en la Declaración de Río 20 años después, en que no solamente se aclara que la humanidad tiene una responsabilidad para con el medio ambiente, sino que esta responsabilidad tiene que ser gestionada y se tendrá a partir de responsabilidades que son comunes, todos la tenemos, pero diferenciadas en base a la contribución al riesgo, la contribución al daño, y también a las capacidades de cada una de las naciones que forma parte del escenario de cooperación internacional. Quería pasar por acá, por esta parte, porque no es tan obvio cuando uno observa la regulación ambiental que ésta exista. Por mucho tiempo, por mucho que era relevante el medio ambiente y la naturaleza para el desarrollo de la vida, no necesariamente había una regulación ambiental, sino que determinados recursos se regulaban de forma aislada. El agua se va a acceder de esa manera, el daño que pueda causar un árbol que tira un fruto dentro del otro predio en nuestro derecho civil, se regulaban por cuestiones anecdóticas o independientes que luego empiezan a tratarse como un asunto que merecía mayor interés por parte del derecho. ¿Y qué es el derecho finalmente? Sino la forma en que las sociedades nos damos reglas para mantener la paz y aquellos bienes que consideramos fundamentales. En este caso, la salud de la población. Entonces, un contexto previo que no está de más y que tiene que ser observado cuando nos ponemos a pensar. Entonces, ahí, ¿cómo decidimos hacerlo? Y esto igual es más que nada anecdótico, no obedece a una sola corriente de pensamiento, sino que van proponiendo diferentes alternativas. ¿Cómo regulamos la relación entre los humanos y el ambiente? Y entonces uno puede encontrar un rango de opciones. Algunos van a preferir un enfoque más preventivo y hay una serie de instrumentos que son absolutamente preventivos. No podemos esperar que se produzca un daño al medio ambiente que ponga en tela de juicio nuestra supervivencia futura. Y otros son más reactivos, que son, mira, si algo se produce, entonces lo podemos reparar o podemos evitar que cause mayor daño. Y por eso yo les pongo acá un espectro, porque ningún instrumento específico de regulación es absolutamente o totalmente de una o de otra, sino que se encuentran más o menos ubicados en un espacio entre que algunos son un enfoque mucho más preventivo, otros más reactivos y otros tienen una combinación de ambos. Esta regulación que se decide tomar a nivel mundial, ocurriendo en distintas partes del mundo al mismo tiempo, regula tanto bienes que son comunes como bienes que son privados y que tienen relevancia común. ¿Y por qué ese texto puede haber quedado un poco confuso en la PPT? Porque no es que englobe esta relación, sino que más que nada queremos saber sobre qué recae la regulación ambiental o la regulación de la relación personas-medio ambiente. En la época de los años 60 se publicó un paper de Garrett Hardin,
que postulaba que cuando hay bienes comunes cuyo uso es competitivo, ¿qué quiere decir esto? Si yo lo uso, quien está al lado mío no lo puede usar porque yo lo consumo o simplemente lo apropio para mí y ya no está disponible para el resto, esos bienes se van a tender a agotar. Esa es la teoría que plantea. Entonces, si por ejemplo los peces en el mar son bienes comunes porque están disponibles para todo el mundo al mismo tiempo, si yo no regulo cómo los vamos a consumir en conjunto, todos los vamos a agotar. Entonces, surge una postura fuerte para decir, tenemos que tomar una decisión porque nadie podría venir y pescar todos los peces y dejar al resto sin peces. Es una teoría que evoluciona en muchos sentidos y se tuvieron muchas interpretaciones sobre ella, unas muy asiduas o cercanas a la idea de aplicar propiedad privada sobre todo y que los bienes comunes nunca pueden ser administrados en tanto comunes. Otros luego con el tiempo fueron derrocando esa teoría. No quiero entrar en el detalle de eso, pero sí quiero que conozcan que se ha discutido de distintos puntos de vista cómo administramos como sociedad esos bienes, porque es un problema ambiental si luego dejan de existir peces, lo es también un problema para la economía, para la salud de la población y para una otra serie de factores del desarrollo humano. Anto, Entonces, ¿sí? ¿te puedo interrumpir, por favor? Que están diciendo en el chat que les cuesta ver el PowerPoint porque Porque estás estoy al tapando. medio. Sí. Pero lo que puedo hacer, lo que pasa es que Oigan, pero se puede también, mover perfectamente la plantilla. Se puede agrandar, mover, subir, bajar y ver perfectamente. La Anto no se mueve, así que no hay como problema. que cada uno lo puede mover, Sí, yo he hecho eso todo el rato. me puedo mover así. Y así pueden leer. Pero mira, no, igual lo voy a sacar porque también me distrae un poco estar Bueno, como en el tiempo intermedio. solo intenté ayudar. Gracias. Ahí sí, ¿o no? ¿Salí? Ya, Sí, ahí sí. ya. Sí, lo activé para el Gracias. otro día. Les voy a pasar un aviso publicitario al final de la sesión, porque tuvimos un lanzamiento hace unos días sobre algo online, entonces me puse al medio de la cuestión. Ya. Entonces, volviendo al tema, tenemos instrumentos que buscan regular esto de una manera variable, que más o menos se mueve en un espectro de la prevención hacia la reacción y que puede recaer sobre bienes comunes como también sobre bienes privados. ¿Cómo recaen bienes privados? Porque reconocemos que el derecho de propiedad puede recaer sobre casi toda clase de bienes y esos bienes pueden tener una relevancia ambiental cuyo uso, aprovechamiento o destrucción pueda causar impacto para el ambiente del que gozan o disfrutan otras personas. Y por lo tanto, es relevante de todas formas regularlo. De esta forma surge lo que conocemos como instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué son? ¿Qué sabemos aquí? Son herramientas y procedimientos que están establecidos en una ley, en una norma obligatoria, que también puede ser una política ambiental para gestionar un elemento del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Asegurar que su uso sea sostenible y que no dañe el medio ambiente o asegure la protección. Tienen como objetivo prevenir la degradación ambiental y promover el desarrollo sostenible, así es como están planteados en nuestra regulación, y asimismo establecer normas y estándares para las actividades económicas y sociales. Esto como regla general. La política ambiental al final va a tener dos objetivos principales. Primero, va a reconocer que a veces el comportamiento de los diferentes agentes económicos, y que entiéndase por agente económico un ente que tiene una actividad económica cualquiera sea esta, uso, aprovechamiento, satisfacción de una necesidad en el medio, es a quien reconocemos como un agente económico. No nos referimos solo a empresas, compañías o un tipo de agente económico, sino que a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros en la satisfacción de sus necesidades puede comportarse de forma que dañe el medio ambiente. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, ocupando un espacio dentro de un humedal para habitarlo y
desecarlo para poder construir una vivienda, por ejemplo. Eso sería una persona. Otro comportamiento de los agentes que podría causar daño ambiental es que una fábrica genera emisiones atmosféricas que contaminan el aire y usa la capacidad de la atmósfera para diluir ese contaminante sin pagar nada por ello. Es un servicio que le presta el medio ambiente para producir su producto. Entonces, ¿qué es lo que busca en principio la política ambiental? Uno puede cuestionar igual hoy día cómo preferiría plantear la política ambiental, pero al momento de nacer esta política ambiental es que lo que piensa es, mira, tenemos que modificar el comportamiento de ciertos agentes que si no es modificado causa daño ambiental. Y hay dos principios muy importantes acá que se aplican normalmente cuando estoy pensando en cómo modificar un comportamiento, y que es el principio de internalización de costos ambientales. No sé si lo revisaron en la sesión pasada, si no, es aquel que busca que si yo estoy generando un costo en mi cadena productiva, y nuevamente la cadena productiva puede ser como yo decido construir mi propia vivienda, mi propia casa, porque se refiere al análisis costo-beneficio que yo hago al realizar cualquier acción, considere el costo al ambiente dentro de mi razonamiento. Y esto parte de la base de que todas las personas somos seres racionales, cuestión también muy controvertida hoy en día. Ya está el principio de que las personas somos seres absolutamente racionales, tiene un montón de excepciones que hacen dudar de que realmente sea la regla general. Nos comportamos, parece, mucho más basados en emociones y tendencias que solo una pura racionalidad aritmética. Pero bueno, parte de la base de que si yo si yo genero un costo al ambiente, entonces tengo que considerar ese costo dentro de mi proceso, y si nadie me obliga, no lo voy a hacer. Entonces la política ambiental que introduce nuevas normas que son obligatorias va a buscar que eso sea así. Vamos a ver ejemplos en breve. Y un enfoque preventivo frente a los retos ambientales como uno de los principios de mayor relevancia, aplicación y consenso sobre su aplicación, y que tiene que ver con evitar que se produzca el daño antes de tener que repararlo. Y esto por una razón muy sencilla, que es reparar es mucho más costoso que evitar. Regla general también con sus excepciones. Y como segundo lugar, el desarrollo sostenible siempre está acompañando los fundamentos de la política ambiental, porque es uno también de los principios básicos que se ha arrastrado de cómo se deben desarrollar los países y las sociedades, que es hacia un desarrollo. Idea también muy discutible o cuestionable en sus bases, pero que no deja por eso de existir. Siempre se plantea que tiene que haber un desarrollo que permita mejorar calidad de vida de las personas, superar situaciones de pobreza, falta de acceso a bienes, y mejorar las condiciones para que cada persona dentro de una sociedad pueda satisfacer sus necesidades y sus anhelos personales. Bien. Hay una serie de tipos de instrumentos. Entonces, Mauricio Pereira, un profesor de Derecho de la Regulación, hizo este cuadro que le vamos a pedir prestado, y que también los pone en 5 columnas que van desde regulaciones más propias del control directo y otras que van más hacia la orientación de mercado. ¿Y por qué de mercado? Porque acuérdense que lo que estamos tratando de hacer es incidir en el comportamiento supuestamente racional de las personas. ¿Ha funcionado? En muchos casos sí, en otros casos no. Vamos a ver. Primero puedo establecer regulaciones y sanciones. Por ejemplo, si yo determino que en un lugar X no se puede desarrollar determinada actividad, estoy yendo al control directo, porque esa prohibición o esa regla invade totalmente la posibilidad siquiera de desarrollar la actividad. Una cosa que estaría más cerca de un mecanismo de mercado no prohibiría que yo desarrolle la actividad, sino que me establecería, por ejemplo, un impuesto más alto o un impuesto más bajo, si quisiera que yo, un impuesto o un incentivo económico, si quisiera que yo
me situara en otro lugar donde sí se espera que yo desarrolle esa actividad. ¿Qué significa? Establecer límites de, por ejemplo, tipos de contaminantes que se vierten en determinado medio, tipos de uso de suelo, qué es lo que se puede hacer aquí, qué no se puede hacer acá. Y siempre va a requerir un sistema muy intensivo y bien construido de fiscalización, porque si yo pongo esta regla, que es absolutamente prohibitiva y no tengo una posibilidad de hacer esa fiscalización de sanción y multa, la verdad es que es poco probable que el fin de la norma que yo construí, que es una regulación y sanción, se cumpla. Luego tengo en un punto más hacia los mecanismos de mercado el establecimiento de cargos, impuestos y tarifas, que pueden ser incentivos negativos como costos o positivos al momento que yo pongo incentivos y financiamiento. Por ejemplo, en Chile, sé que en este curso tenemos estudiantes también de la región. Voy a dar ejemplos de Chile y voy a tratar de dar algunos de la región. Espero no equivocarme, pero si alguien por ahí tiene algún otro que compartir que pasa en su país, feliz que levanten la mano o lo pongan en el chat y así Caro me avisa. En Chile, en determinadas zonas que tienen un nivel de contaminación que se considera superior a lo tolerable, se establecen planes de descontaminación. Es decir, la región metropolitana, la ciudad de Santiago, tiene un nivel de contaminación tan alto que tuvimos que crear un plan para que eso deje de ser así en un periodo razonable. Y ese plan de descontaminación tiene, entre otras reglas y procedimientos, un costo adicional si yo quiero eh, emitir un número o un volumen de emisiones mayor que el que tengo autorizado, por ejemplo, o desde un tope. Y además tengo la posibilidad de, si yo soy un agente emisor, por ejemplo, una fundición de metales, y tengo emisiones porque mi fundición de metales trae el cobre no sé, pongámosle que es del norte, hace la fundición acá, genera los catos de cobre o piezas de cobre, metal, y eso genera emisiones. Para funcionar, tengo que seguir generando emisiones y puede ocurrir que yo quiera generar más emisiones de las que puedo. Y al lado mi vecino fabrica papel, por ejemplo, y dejó de generar emisiones porque invirtió y tuvo una nueva tecnología que le permitió ahorrarse esas emisiones, ya no tiene emisiones, pero tiene un permiso para esa emisión. Él dice, tienes una emisión de 100 toneladas de material particulado al año, por ejemplo. Y esas 100 toneladas de material particulado ya no las va a usar. Este vecino le puede dar esta cuota a su vecino fundición de metales y la fundición de metales así puede emitir su cuota y la de su vecino. Hay muchos cuestionamientos a esta forma de descontaminar sin perjuicio de que ha respondido a necesidades económicas de la región donde se han aplicado este tipo de mercados. Y en ese caso, no es un cargo impuesto a tarifa, sino que se permite que se cree un nuevo mercado en el que lo que se transa son emisiones de determinados gases. Eso no es tan fácil de explicar. Entonces, si alguien no lo entiende, lo podemos repetir. La fundición de cobre dice, necesito emitir un poco más para poder lograr mi meta de producción y eso me significa una sanción. O sea, no puedo hacerlo porque no me puedo pasar de mi límite. Pero el vecino tiene emisiones disponibles para poder emisiones que no va a emitir y entonces deja un espacio para que éste sí pueda emitir. ¿Qué es lo que pasa ahí? No se las entrega libremente, sino que le puede poner un precio a esas emisiones que va a depender de cuánto cueste para el otro comprar ese permiso. Y es otra forma que se ha usado a nivel mundial para la regulación de especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es lo que conocemos como mercados de carbono. A nivel mundial tenemos distintos mercados en los que
compañías que tienen un permiso de emisión determinado y logran bajar sus emisiones porque dejan de operar o porque tienen una nueva tecnología que les permite bajar esas emisiones, en lugar de retirarlas del mercado, las venden o las transan con otros que están en necesidad, discutible, pero necesidad económica de adquirir este permiso para poder emitir más de lo que tienen autorizado. Esas son las creaciones de mercado. Y es otra de las formas que han existido dentro de nuestra regulación ambiental a nivel mundial y también en Chile para poder regular cuánto emitimos, porque finalmente el objetivo de esa regulación es poner un tope a las emisiones máximas que podemos tener al año, esto tanto a nivel región metropolitana como también en los mercados de carbono a nivel mundial. Tenemos un techo, pero para permitir mayor flexibilidad en llegar a ese techo, hacemos que todo lo que está bajo el techo sea transable y se pueda mover, como finalmente no es tan relevante desde dónde salen las emisiones, sino que el hecho de no pasarnos del máximo, entonces se ha entendido como una opción viable. ¿Anto? Luego, ¿sí? Hay una pregunta en el chat que dice, aparte de los bonos de carbono, ¿sabes si existen otras emisiones que utilicen bonos transables? Otras emisiones, bueno, las emisiones de material particulado, dióxido de azufre en la región metropolitana, hay una tabla que establece una normativa. Todo esto siempre va a estar regulado en distintas normativas, pero en el caso de lo que pasa en la región metropolitana, en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, hay una tabla de tipos de gases y sus equivalencias en material particulado. Entonces, por ejemplo, yo no tengo emisiones de material particulado, pero tenía de dióxido de azufre, que es un precursor de material particulado, que es decir, facilita que el material particulado se transporte en el ambiente o se emita, y por lo tanto puedo transarlo en este mercado al precio de 0,7 veces, o sea, en realidad la normativa no regula el precio, pero va a tener un valor económico un poco menor porque no es lo mismo, pero de todas formas es transable porque también está regulado. ¿Se entiende? Esa tiene también bonos transables, dióxido de azufre, dióxido de carbono, y en ese caso material particulado. No conozco, por ejemplo, emisiones líquidas que tengan este sistema, pero yo sé que varios son de Chile, entonces conocen el lago Villarrica. El lago Villarrica es un lago en el sur de Chile que está saturado en fósforo y nitrógeno, al menos. Eso significa que tiene un nivel de fósforo y de nitrógeno superior al que debiera ser ambientalmente tolerable, entonces está en elaboración su plan de descontaminación. Es típico de los planes de descontaminación, como es muy un símil de los planes de baja de emisiones del cambio climático, muy parecido si lo que queremos es poner un tope de emisiones, que podría pasar que en ese lago cada agente que hoy día existe y tiene emisiones se vea obligado a no superar las emisiones que tiene hoy día, en primer lugar. Y lo que hacen los planes de descontaminación es poner una fecha en la que ya nadie puede superar lo que emite, y en adelante, de forma paulatina en el tiempo, vamos a ir bajando. Tienes que disminuir un 20%, un 10% de a poco. Entonces, si una instalación que ya emite se retira o baja su emisión, esto no ha pasado para que después se confundan, no ha ocurrido, pero podría darse, podría darse que se proponga un mercado de emisiones al lago a propósito de un eventual plan de descontaminación. Eso no, es lo que podría ocurrir, pero no desconozco. Bien. Luego tenemos una intervención que es todavía menos invasiva o intensiva en cuanto a la regulación, que tiene que ver con intervención a través de la demanda o cómo el producto final va a ser o no adquirido por determinado consumidor. Entonces, todo lo que tiene que ver con obligaciones de etiquetados, certificaciones, de procesos de producción, de gestión ambiental, de certificación de vegano, que hoy día en Chile no son obligatorias, pero que lo van a empezar a hacer cuando
en realidad debiera empezar a hacer cuando esté en pleno funcionamiento la ley de responsabilidad extendida del productor. O sea, vamos a tener que saber si determinado neumático va o no a estar cumpliendo con retirarlo luego del mercado y hacerle su disposición final. Van a existir regulación a nivel de demanda final. Un ejemplo de eso es el etiquetado de la comida a propósito de las calorías y el sodio que contiene, etc. Es una forma de regular sin prohibir la producción de comidas altas en calorías, pero buscando que el consumidor informado pueda tomar la decisión con la información a la vista. Hay lugares donde estas certificaciones son obligatorias. En Chile la de alimentos, de nutrición es obligatoria. Es obligatoria también la que contiene toda la información nutricional que siempre vemos en la parte de atrás de los alimentos también, pero no así alguna ambiental. Pronto va a ser obligatoria, esta va a ser pronto, pero los plásticos de un solo uso están ya empezando a ser prohibidos en nuestro país por la dictación de la ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Y esta ley tiene 4 etapas. La etapa de prohibición total de plásticos desechables en los locales de comida para consumir dentro del local ya está en vigencia. Y la opción que tienen los locatarios es usar plásticos certificados. Entonces, ¿qué significa eso? Son plásticos que se van a compostar o se van a degradar como si fuera un material biodegradable, pero que ya pasaron por una certificación que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que regular. No se ha dictado la regulación, entonces todavía no entra en vigencia completa esa parte de la ley, pero van a empezar a notar que en todos los locales comerciales que les entreguen para delivery un insumo plástico, una cuchara, un vaso, un envase plástico, va a tener un sello. Y ese es un tipo de regulación ambiental que lo que busca es evitar que los locatarios usen estos tipos de material en sus procesos y que únicamente tengan aquellos que están certificados. La diferencia con esta certificación, con la de la 4ª columna de esta presentación, es que es más parecido a una prohibición de usar plástico no certificado que simplemente el sello. Pero al mismo tiempo, la prohibición existe, pero se autoriza a entregar a aquellos que tienen sello. Entonces, es un tipo de regulación que puede encontrarse más entre medio en cuanto a intensidad de la normativa. Y por último, en cuanto a mecanismos más reactivos, tenemos la posibilidad de reclamar la responsabilidad por daño ambiental. ¿Qué significa esto? Que en caso de que exista daño al medio ambiente, las normativas distintas establecen mecanismos para esa reparación. Y existen algunos casos que son también muy diseminados por distintas regulaciones, o sea, están en varias regulaciones, en que va a existir actividades especialmente riesgosas en las que siempre, siempre, siempre el autor, aunque no haya sido su culpa, va a tener que responder por la responsabilidad del daño. Entonces, es importante que lo conozcamos como uno de los instrumentos disponibles de gestión ambiental y que tiene que ver con actividades como el transporte de hidrocarburos, que aunque caiga un rayo y aún así se genere un derrame, el que tiene que responder es el que desarrolla la actividad riesgosa, independientemente de que no sea su responsabilidad. Pero más allá de esos casos de responsabilidad que llamamos estricta, que es esto de actividades especialmente riesgosas que siempre tienen que responder, uno siempre puede, según diferentes legislaciones, y esto ya es también de aplicación prácticamente universal, reclamar al autor del daño para su reparación si puedo probar que efectivamente lo ejecutó por su culpa y fue eso lo que causó el daño ambiental. Luego tenemos acá, bueno, les voy a dejar la presentación con más ejemplos de cada uno de estos tipos de instrumentos de política y gestión ambiental. Anto, ¿Sí? hay una pregunta, disculpa, ¿puedes explicar un poquito más lo de la responsabilidad estricta? Sí. Pero mira, José, específicamente a propósito de las acciones lo voy a tocar al final, así que lo voy a dejar para cuando revisemos las acciones. Solo que es importante que sepan que
Establecer mecanismos en los que las personas pueden reclamar por la reparación es también una forma en que las regulaciones ponen posibilidades de gestionar el medio ambiente, porque le entregan a las personas la posibilidad de reclamar por la reparación en determinados casos, y por eso lo ponemos en este escenario también, como está, lo vamos a poner junto a las otras herramientas que utiliza el derecho para lograr que se satisfaga esta aspiración de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Bien. Lo mismo vamos a ver, Pamela, sobre tu pregunta del recurso de protección al final. Pero claro, en todo caso, el recurso de protección, no, mejor lo vamos a poner acá, porque podría estar aquí, no sé si ven mi mouse, a propósito de la regulación de responsabilidad, pero el recurso de protección tiene una finalidad muy específica que está atravesando estos mecanismos, que si bien, y que no tiene una finalidad puramente ambiental. El recurso de protección tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales, garantías fundamentales, entonces uno de esos puede ser ambiental y lo vamos a ver al final. Ya. Entonces, sobre los mecanismos de aplicación directa, vamos a ver que los más intensivos, que son los que ya, o sea, todo esto lo miramos, vamos a ver las características, restringen cuantitativamente el uso del medio ambiente y los recursos naturales, puede ser una exclusión, esto no se puede, una restricción, se puede a cierta hora, en cierta época del año, ahí tenemos concesiones de recursos, vedas, las vedas de tipos de pesca o de mariscos, etcétera, y la limitación de emisiones como restricciones. Luego tenemos condiciones establecidas como manejar cumpliendo cierta zonificación, un permiso de explotación de recursos, etc. Sí. Dentro de los tipos de regulación directa vamos a encontrar la zonificación que vimos, licencia o permiso, las regulaciones tecnológicas directas y las regulaciones de cantidad sobre cuotas de extracción, cuotas de acceso, estándares de insumos, de productos, de procesos, etc. El objetivo de que ustedes reconozcan qué tan intensiva es una regulación es también porque es importante luego saber qué le podemos pedir a esa regulación como resultado. Entonces, si yo veo, digo, pucha, los mercados de carbono no impiden que la gente siga generando emisiones, claro que no lo espera. Entonces, puedo apostar por, esto debería cambiar, no debería usar mercados de carbono acá, porque yo no puedo seguir manteniendo esta emisión. Tengo que generar una técnica de regulación más directa y más intensiva que pueda permitirme bajar esas emisiones, por ejemplo. Entonces es importante que identifiquemos hasta qué punto una regulación pretende generar un efecto y en quién está ese efecto. Luego, la regulación directa o más intensiva tiene ventajas, que es predecir totalmente el resultado de la política que aplica. Esto es, se prohíbe que vamos a construir en parques nacionales y se prohíbe, estará prohibido. Si yo estableciera un incentivo a no vivir en parques nacionales porque voy a cobrar, por ejemplo, mayores contribuciones, no sé cuánta gente va a reaccionar a ese incentivo. Esto todo es teóricamente. Se conocen los mecanismos de aplicación, son bastante típicos y puede requerir menos esfuerzos de fiscalización porque si está algo totalmente prohibido, si yo veo una sola persona instalada en un parque nacional, entonces puedo saber que está derechamente incumpliendo. Si yo le establezco a la construcción, por ejemplo, la construcción de un parque eólico dentro de un parque nacional y yo lo permito, pero lo hago solo bajo, por ejemplo, un permiso ambiental como una RCA, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero podría darse que una actividad minera se quisiera desarrollar en un santuario de la naturaleza y al no estar expresamente prohibido, al yo observar que hay una faena minera en un santuario de la naturaleza, no voy a estar segura de si esa faena es o no legal o ilegal, sino que voy a tener que buscar si cumple con su permiso, si tiene uno, y luego si cumple con él, si está construyendo y desarrollando su actividad conforme a el permiso que se le fue otorgado. Entonces,
tiene esa ventaja la prohibición absoluta, pero también tiene desventajas. ¿Qué significa? Es económicamente ineficiente porque el costo es alto, a veces queremos desarrollar ciertas actividades con ciertos parámetros y con ciertos mínimos, entonces prohibir por completo tiene esa desventaja. Conforme van aumentando las formas de cuantificación del valor de la naturaleza, sin perjuicio de que también es algo discutible si queremos hacer o no, pero conforme van mejorando esas técnicas, estrategias y el debate sobre que el daño a la naturaleza también tiene un costo económico, es que vamos discutiendo un poco cada vez más si es económicamente eficiente o ineficiente dañarla. Y hoy día hay mucha más certeza sobre que, por ejemplo, el costo que trae el cambio climático sobre innumerables sistemas económicos también es mucho más ineficiente que, por ejemplo, limitar ciertas actividades para que éste no se siga produciendo. Además, si el aumento de la actividad económica puede hacer que sea necesaria la modificación, como tenga que cambiarse en el futuro, y eso significa también un costo de transacción, es decir, tenemos que modificar una ley, cambiar su aplicación, tiene esos costos de adaptación y no es lo más deseable. Y puede generar incentivos perversos como evitar que, eh, por ejemplo, generar incentivos a captura del regulador y tratar de que eso derechamente no se produzca una prohibición y esos riesgos de captura existen. El otro día a los monitores de la uso ambiental nos comentaron que a veces ponían sus root en el chat y creo que no es necesario y tampoco es tan, creo, deseable. Si no lo quieren dejar, no es necesario. Claro, si nos puedes confirmar, porque a veces lo están dejando. Sí, después hacemos una lista de asistencia con lo que genera el Zoom. Y también los comentarios, porque a veces ingresan con otros nombres y ahí hacemos el match. Ah, ya, ok. Gracias. Ya. A propósito de los instrumentos de regulación más indirecta, vamos a tener incentivos como subsidios, exenciones, créditos blandos, fondos ambientales. Hoy día en Chile estamos viendo incentivos, por ejemplo, ¿a qué actividades? Una muy bullada es el desarrollo de nuevos proyectos en las regiones australes o extremas. Y para que sepan, si no lo sabían, pero es probable que lo sepan porque vi que había gente también de Magallanes, existen diferentes sistemas tributarios para quienes están en regiones extremas. Entonces, un incentivo para que se desarrollen actividades distintas, cualquiera sea, no tiene por qué ser una u otra, en regiones extremas van a pagar menos impuestos y por lo tanto se genera un incentivo para alguien que pudiera tener intenciones de analizar económicamente cuál es el mejor lugar de Chile para instalarse, es probable que considere estos incentivos. Asimismo, otras actividades que queremos que se realicen, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de un incentivo ambiental? El Ministerio del Medio Ambiente en Chile establece también fondos, el Fondo del Medio Ambiente para actividades que quiere que ocurran, como desarrollo comunitario, reparación y solución comunitaria de áreas verdes, educación ambiental, que son actividades que tal vez no se realizarían si no tuvieran un financiamiento directo para hacerse porque no generan un beneficio económico directo y finalmente dependen mucho más del interés y de los recursos que ponga a disposición la propia comunidad, que no tiene por qué tenerlos, y no se realizan si uno no los incentiva o no los apoya, o si se realizan puede ser difícil sostenerlos en el tiempo, entonces se ha decidido que se establezcan ciertos incentivos para eso. Y además vamos a establecer desincentivos. Estos desincentivos pueden ser multas por incumplimiento, multas por ciertos comportamientos, un impuesto adicional o un cargo, como el impuesto al petróleo, que llamamos impuesto verde, por ejemplo, cargos como renta en recursos naturales. Este desincentivo, este último, cargos a la renta de recursos naturales, típicamente lo encontramos en el royalty. Sin embargo, el royalty no tiene la finalidad de prevenir la minería, por el contrario. La regulación de la minería en Chile tiene por finalidad declarada favorecer la minería.
Entonces el royalty no obedece a una política ambiental realmente, no obedece a buscar que se extraiga menos o se venda menos mineral, sino que obedece al criterio de justicia que hay detrás de que los minerales nos pertenecen a todos y todas los chilenos, y por lo tanto quien se beneficie de ellos tiene que, por supuesto, no solamente generar trabajo y pagar impuestos mínimos, sino que dejar un bien adicional. Esos son ejemplos de incentivos y desincentivos. También, bueno, tienen ventajas y desventajas igualmente. Pueden ser menos efectivos en el cumplimiento de la misión. Puede ser que yo ofrezca un subsidio, ofrezca una exención, pero eso no se traduzca en que alguien quiera desarrollar una actividad. Y asimismo, los desincentivos, sobre todo los económicos, también pueden no cumplir su función cuando no son coherentes con el valor para la gente de incumplir la normativa o cometer la acción que está sancionada con multas o con cargos. ¿Por qué? Muchas veces, de todas formas, voy a preferir pagar el impuesto al petróleo y aún así moverme en auto por múltiples razones. La distancia con el lugar de trabajo, el lugar donde vivo, etcétera. Y logran un objetivo de recaudación, pero no necesariamente tener un impacto en la protección del medio ambiente ni el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Hay muchos de estos desincentivos que se consideran regresivos. ¿Qué quiere decir regresivo? Que finalmente, en lugar de promover una más equitativa repartición de los recursos, finalmente quienes terminan por no poder ir en auto o hacer X actividad son aquellos que reciben menos ingresos dentro de la masa de la sociedad y por lo tanto no aporta tampoco a la justicia social. Sin embargo, se ha visto que el aumento del establecimiento de multas, no de forma fija, sino que relativa a la ganancia obtenida por el comportamiento, sí ha mejorado bastante la predisposición al cumplimiento que tienen los distintos agentes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una sanción por incumplir un permiso ambiental va a determinarse su monto según cuál es la capacidad económica de la gente, es decir, si es una minera va a ser muy distinto a si es una discoteca con evaluación ambiental por los ruidos que emite, por ejemplo, y también el beneficio económico que pueda haberse obtenido por la infracción. Una salmonera de gran tamaño y muy conocida en la región de Magallanes produjo en exceso por varios años. Produjo más de lo que su permiso ambiental, su resolución de calificación ambiental le permitía. Y esa sobreproducción la vendió, por supuesto, por eso la fabricó. Sin embargo, cuando fue descubierto, por supuesto que la multa tiene que considerar también cuánto es eso que se ganó, porque no puede ser que la multa sea menor que la ganancia, sería al final un incentivo, todo lo contrario, a incumplir y solamente tienes que pagar la multa si eres descubierto incumpliendo, cuestión que también es bastante improbable en Chile y sería un negocio redondo. Pero lo cierto es que si eres descubierto incumpliendo, vas a tener que pagar una multa que se puede ajustar a tu capacidad económica y a la ganancia obtenida. Ya, en Chile y en general en realidad, instrumentos más comunes que vamos a tener son la evaluación de impacto ambiental. Acá hay un problema del PowerPoint muy importante, porque lo que quisimos hacer fue un PowerPoint genérico no enfocado en Chile. Entonces, en todo el mundo a la evaluación de impacto ambiental le decimos ella, en todo el mundo. En Chile, sin embargo, a lo único que llamamos ella es a la evaluación de impacto ambiental cuando se presenta por un estudio de impacto ambiental. Y no siempre va a ser un estudio, a veces va a ser una mera declaración del titular que señala, no es una mera declaración, siempre tiene bastantes antecedentes, pero es una declaración que señala que no se incumple con la normativa ambiental. Entonces, para que no se vayan a confundir, la evaluación de impacto ambiental en el mundo le llamamos ella, pero cuando en el futuro de estas clases ustedes lean ella, probablemente se va a estar refiriendo a un tipo de evaluación ambiental. Bien. Pero la evaluación de impacto ambiental es la más
típica de los instrumentos de gestión ambiental porque consagra el principio preventivo. ¿Qué significa que hay que tener una evaluación de impacto ambiental? Es que yo antes de ejecutar determinada actividad voy a pasar por un proceso de evaluación en el que la autoridad me va a decir tu proyecto no va a generar impactos ambientales y por lo tanto se puede desarrollar. O bien, tu proyecto sí los va a generar, pero tú los vas a mitigar de la forma en que explicas en tu presentación y eso es suficiente y por lo tanto a la postre, tu proyecto no va a generar ese impacto y es sostenible en el tiempo. Cuando cuento esta parte siempre pienso que están pensando como, bueno, pero si funcionaría bien, quizás podría ser, pero no funciona bien, entonces lo sé, serán contenidos, sus preocupaciones serán contenidas, las evaluaciones de impacto ambiental tienen muchas deficiencias, asimismo toda esta normativa. Van a haber más clases sobre eso, no es esta, pero sí es bueno que lo sepan y cuál es el objetivo de la evaluación de impacto ambiental, su existencia. Luego vamos a tener licencias ambientales que son menos intensivas que la evaluación de impacto ambiental, como puede ser un permiso para cortar bosque nativo y hacer un plan de manejo que permita plantar un bosque de similares características en otro lugar. A eso le vamos a llamar permisos ambientales o permisos sectoriales, que son para regular la relación humano-naturaleza, es decir, regulamos el medio ambiente, pero a través de permisos independientes que no significan pasar por una evaluación de impacto ambiental. Típicamente vamos a tener evaluaciones de impacto ambiental sumados a distintas licencias ambientales. Y ahí también los planes de manejo ambiental son un ejemplo más bien género-especie del tipo de licencias ambientales. Luego vamos a tener, y esta también es muy importante, yo diría que en orden de importancia es la segunda, vamos a tener las evaluaciones de impacto ambiental y luego vamos a tener las normas y estándares. Esto significa, sí, no hay otra diapositiva de eso, pero son normas que establece la ley, un reglamento o algún instrumento más o menos obligatorio que va a fijar cuál es el elemento en el que, o el punto de concentración que es tolerable para determinado medio. Esto lo dije de una forma muy abstracta, pero un ejemplo de una norma ambiental de emisión es aquella que determina la presión sonora máxima que yo puedo recibir en horas de la noche y que determina que un agente que genera ruido está incumpliendo esa norma porque es peligroso para la salud. Entonces, a lo largo de la historia vamos generando información que nos permite concluir que hay concentraciones o calidades que nos pueden hacer mal a la salud y luego eso se transforma en una normativa. Norma de emisión de gases, hay norma de emisión en residuos líquidos, industriales líquidos, hay normas sobre ruido y etcétera. Hay varios estándares que sirven para eso. Y luego vamos a tener auditorías o certificados que pueden ser instrumentos de gestión ambiental. Ya. ¿Tanto? Ahí hay una ¿Sí? pregunta. Si la ley REP puede entenderse como un instrumento de gestión ambiental, o a cuál correspondería en ese caso. Sí. La ley REP tiene distintas técnicas de regulación. Yo creo que para mí es un instrumento de gestión ambiental porque contempla un sistema de operación en el que se regula la intromisión de determinado agente en el medio ambiente, que son los elementos considerados regulados por esta ley: neumáticos, aceites, plásticos, embalaje. Y claro, tiene una obligación directa y entonces es una regulación bastante intensiva, porque lo que hace es obligar al determinado productor a hacerse cargo del residuo crítico, del residuo regulado, hasta el final de su ciclo de vida. Entonces obedece varios principios que vieron en la clase pasada y que tienen que ver también con de la cuna a la tumba. No sé si vieron este principio que envuelve varias cosas, pero es hacerse cargo de determinado elemento desde que yo lo creo y lo introduzco en el medio ambiente hasta que es definitivamente depositado en un lugar seguro.
En el caso de la ley REP, incluso los titulares son obligados a generar los sistemas de recolección y de reciclaje. ¿Sí? Es bastante intensiva la regulación. Me quedé aquí. Ya, estamos. Vamos a dar 5 minutos para que puedan tomar algo de agua. A la vuelta responderé si hay preguntas en el chat. Las miramos a la vuelta y así terminamos con la última media hora sobre acciones judiciales y preguntas en general. Y voy a apagar mi cámara y nos vemos a las 7:05. View the file, but make no change.
Vamos regresando. Mi video. Aquí. Ya. Entonces, ¿cómo vimos? Para hacer un refresh. Estábamos viendo que el derecho tuvo que encontrar soluciones a la relación personas-medio ambiente porque estaba notando una tensión que era indeseable. Y para eso estableció instrumentos de gestión ambiental que permiten modificar la conducta de los agentes de una u otra manera, ya sea prohibiendo completamente o estableciendo parámetros que modifiquen su comportamiento de forma voluntaria. Y además de establecer estos instrumentos que gestionan esa relación, establece, como para todo otro derecho, determinadas acciones que permiten a las personas acudir a los tribunales a revisar la aplicación del resto de las leyes. ¿Cómo funciona eso? Nuestro derecho podría operar podría operar simplemente estableciendo normas, ¿verdad? Y establezco una norma y la gente la tiene que cumplir. Pero desde que nace el derecho, nace también, o sea, todos dicen, el dicho popular dice, echa la ley, echa la trampa, porque muchas veces establecemos normas precisamente porque estamos tratando de hacer probable que se cumpla una conducta que de no existir esa norma tal vez no se cumpliría. Entonces, como principio general del derecho, vamos a contar con tribunales que revisen si la ley se está aplicando correctamente o la apliquen ellos mismos. Entonces, el derecho ambiental no escapa de esa lógica y también existe la posibilidad de que los tribunales, ante una infracción o ante una falta de aplicación de la ley por parte de la autoridad, puedan revisar efectivamente y dar la última palabra sobre cómo se aplica, cómo se interpreta y qué debe hacer cada uno de los agentes cuando se le pide que cumpla la ley. Entonces, ¿qué sabemos de estas acciones? ¿Cómo les definimos? Son mecanismos legales, le llamamos para la defensa ambiental porque de eso se trata esta clase, así que ese enfoque va a tener, y los vamos a llamar como mecanismos que están en la ley, por eso le llamamos legales, pero están en la ley, a través de los cuales los individuos, organizaciones y gobiernos pueden llevar casos a los tribunales de justicia para proteger el medio ambiente. Ahora, esta definición está pensada para acciones judiciales para la defensa ambiental, pero toda acción judicial es un mecanismo que ofrece la ley, podríamos decir, es una palanca, un botón que activar para que un tribunal intervenga ante la vulneración o falta de aplicación supuesta de una ley. Y esa intervención se basa en determinar si aquel alegato o pretensión de que no se está aplicando la ley en un caso sea verificada, revisada, es decir, ocurre o no ocurre aquello que se está reclamando y lo va a revisar un ente imparcial que va a analizar todos los antecedentes que se le presenten, es decir, el juez o la jueza. Entonces, aseguran el cumplimiento y la aplicación de las leyes ambientales, proveen remedios y sanciones cuando corresponde y promueven la justicia ambiental, porque finalmente estas normas lo que buscan es lograr que nadie se vea afectado de forma injusta por la degradación del medio ambiente. Entonces, son objetivos de estas acciones. ¿Para qué van a servir? Primero vamos a tener como una primera naturaleza de acciones que va a tener que ver con los derechos de las personas. Es decir, cada persona va a tener un derecho a, en Chile, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. En otros países, vivir en un medio ambiente sano, vivir en un medio ambiente en el que le permita acceder a los bienes básicos que le permiten la vida. Y así. Y hoy día, en nuestro derecho chileno, tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, que se relaciona mucho con el derecho a la vida, con el derecho a ejercer cualquier actividad económica, por supuesto, si no vivo en un medio ambiente que pueda soportar la vida o que tenga temperaturas tan altas que no permita caminar bajo el sol, eso es una vulneración que proviene de la degradación ambiental que afecta varios de mis derechos. Entonces, hay acciones que sirven para proteger esos derechos de las personas. Hay otras acciones que permiten buscar la reparación y protección de la naturaleza en sí misma, en algún sentido. Si bien están construidas para
que solo las personas humanas, digamos, puedan verse protegidas por estas acciones, lo que buscan es la reparación del medio ambiente y no mayor beneficio para una o más personas determinadas que persiguen esa reparación. Entonces, están enfocadas en la protección y en la restauración. Y hay otras, muchas de esas veces coincidentes con las anteriores, en que lo que se busca es responsabilizar a un agente, a un actor de determinado impacto en el medio ambiente. Entonces, vamos a lo concreto. Vamos a pasar a ver estos tres, porque para mí son los más importantes a propósito de la defensa del medio ambiente y creo que les van a permitir comprender una serie de otros que les puedan aparecer en las clases que vienen en adelante, pero también varias de las cosas que ya ocurren. Son recursos de amplia aplicación. Entonces, sobre la protección de derechos ambientales, vamos a encontrar el recurso de protección. El recurso de protección es un recurso contemplado en nuestra Constitución que busca poner freno y detener vulneraciones vigentes o amenazas de vulneraciones a garantías fundamentales. ¿Qué significa esto? Que ante la probable e inminente vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o que ese derecho ya estuviera siendo vulnerado, es la Corte de Apelaciones del lugar donde estuvieran ocurriendo estos hechos quien puede conocer de un recurso de protección que pueden presentar las personas, donde manifiesten los antecedentes y cuál es la actividad que está amenazando esos derechos, y ponerle alto ordenando que se detenga u otras medidas de urgencia. Como recurso de urgencia que es y suena, no permite ni busca dar una solución definitiva al problema que se plantea, sino que tiene por objetivo abordar la emergencia y detener la vulneración de derechos sin perjuicio de que las partes puedan acudir a los tribunales ordinarios, digamos, no los tribunales que conocen esta causa de urgencia como la Corte de Apelaciones, que puedan acudir a dar una solución jurídicamente definitiva a su caso. En el derecho ambiental, como el recurso de protección, existen otros recursos de urgencia o recursos de amparo constitucional. En Chile tenemos un recurso de amparo que tiene otras características, pero en general en Latinoamérica se conoce como recurso de amparo constitucional o recurso de emergencia de garantías fundamentales y tiene diferentes nombres relacionados a la función, que es poner un alto a una amenaza inminente de vulneración. El recurso de protección se tramita ante las Cortes de Apelaciones. Cada hecho está ubicado en un territorio jurisdiccional relacionado a una corte. Normalmente es la corte de la región. Un hecho que ocurre en Antofagasta es la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Si ocurre en Punta Arenas, va a ser en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, o en Magallanes en general, la Corte de Punta Arenas. Y busca eso. Si yo tengo en el caso del humedal, por ejemplo, que les contaba, no se construyó una vivienda, sino que un condominio completo. Y está ocurriendo, es decir, la maquinaria está cerca del humedal, van a empezar obras mañana, ya llegaron todos los trabajadores. Es inminente el daño que se va a causar a mi derecho a un medio ambiente sano. En el caso de Chile, el derecho es un medio ambiente libre de contaminación, pero que en la interpretación se ha ido entendiendo como que es un derecho a un medio ambiente equilibrado que permite la vida y que permite el desarrollo de las personas. Entonces, la interpretación en tribunales lo ha ido ampliando. Este caso podría decirse que afecta ese derecho a vivir en un medio ambiente sano, porque el humedal filtra el agua y la limpia, previene catástrofes naturales a propósito de inundaciones y es un hábitat importantísimo de biodiversidad. Yo podría presentar un recurso de protección y decir, ¿sabe qué? Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, este agente está generando una amenaza a mí, persona particular, no cualquier persona, ni las generaciones futuras, no. Tiene que ser una persona con nombre y apellido, afectando mi derecho. Sin embargo, el recurso de protección puede decir, ok, tienes razón, realmente esta persona
no estamos seguros de si tiene los permisos porque no los ha presentado, se le da la opción igual, esto estoy simplificando, pero en un proceso se le oye y se escucha qué es lo que, cuáles son sus descargos, y por ejemplo esta persona dice, no, yo no creo que necesite ningún permiso para construir en un humedal, por mucho que sea un área protegida, por ejemplo, podría ser el caso. Y finalmente la Corte dice, ok, entonces vamos a ordenar que se detenga hasta que no informe que tiene todos los permisos necesarios. Y en el caso, se detuvo, pero las obras iniciales ya habían generado un impacto, o en lo que se demora en tramitar un recurso de protección, ya habían empezado las obras y no había ninguna orden intermedia de paralización. Y podríamos decir que se generó daño. ¿Es la Corte de Apelaciones, conociendo un recurso de protección, la encargada de ordenar la reparación? No. La Corte tiene como objetivo, cuando conoce este tipo de recursos, únicamente poner alto a la amenaza y precaver que no se vulneren derechos fundamentales. El resto queda para las otras acciones disponibles. ¿Y qué otras acciones tenemos disponibles en este caso? La siguiente acción que quiero mostrarles hoy día, si me queda muy poquito tiempo para que tengamos tiempo para preguntas, es la demanda de reparación de daño ambiental. La demanda de reparación de daño, una vez que pasó todo el asunto de la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones dijo, ok, sí, paralícese, todo bien, pero quedó este daño. La humedal quedó a la mitad, seco, sacaron las plantas, ya las aves perdieron sus nidos, una serie de daños. Cualquier persona en Chile, y esto aplica también, hay varias otras jurisdicciones que tienen demandas de daño y tienen estos mismos principios. Cualquier persona determinada, que identifique que ha ocurrido un daño ambiental y este daño es significativo, no es un daño de menor envergadura, sino que la ley pide que sea significativo, no cualquier cosa. Vamos a ver qué significa, pero un daño significativo. Y sé quién lo causó, y sé que lo causó, por ejemplo, sabiendo que podía ser un resultado probable de lo que estaba haciendo, que perdiera la nidificación esta especie, por ejemplo. Y lo hizo, y cuando él hizo su actividad, que puede ser traer máquinas y pisar nidos de una ave específica, podía causar que esa ave dejara de venir a nidificar al humedal. Y ese es el daño que yo quiero destacar y que creo que debe ser reparado. Entonces tengo que probar no solamente que hay un daño y que este es significativo, sino que esta persona lo hizo y que cuando lo hizo podía haber sabido o sospechado que iba a causar ese daño, es decir, que fue culpable o negligente, y además que lo que él hizo causó el resultado, puedo demandar la reparación de daño ambiental. Suena imposible, es bastante difícil, y por eso es la acción menos usada de estas tres, porque requiere un esfuerzo enorme. Y normalmente no son las personas civiles, como la sociedad civil o vecinos que presentan este tipo de demandas, sino que lo va a hacer normalmente, en la mayoría de los casos, el Estado en contra de quienes han causado daño ambiental, porque requiere un capital importante o sea, de recursos para poder probar toda esa información y todos esos detalles que permiten pedir la reparación de daño. Con todo eso, aún así, es una acción disponible, es una acción que se le puede pedir que interponga la municipalidad del lugar, la municipalidad tiene esa facultad específica, también al Estado cuando ocurren infracciones ambientales que causan daño, por ejemplo, puede ser el Consejo de Defensa del Estado el que presente esta demanda, y tiene como objetivo que se establezcan y se impongan, y ejecuten, por supuesto, medidas que permitan reparar íntegramente el daño causado o compensarlo si este no puede ser reparado. Y eso significa que en el caso del humedal que estábamos conversando, se reponga la calidad de las condiciones del espejo de agua, las condiciones de la napa subterránea en la medida en que eso sea posible, y se facilite, apoye y haga seguimiento a, por ejemplo, el regreso de esta especie que podía haberse ido de este hábitat para que finalmente esto pueda ser así, u otras medidas. Va a depender de cada caso, el Tribunal Ambiental es quien conoce esta demanda. Y los tribunales ambientales, que hay 3 en Chile, los tribunales ambientales van a analizar el caso no solamente desde el punto de vista legal, sino que también desde el punto de vista ambiental, porque la composición de este tribunal
son 3 jueces, de los cuales 2 son abogados, aburrido, no, es importante, pero aburrido para efectos ambientales, y 1 es científico, relacionado a las ciencias ambientales. Entonces lo que busca esta composición es que finalmente el resultado de la demanda por daño sea un resultado que efectivamente repare ese daño. ¿Qué pasa si hubo pérdidas económicas a propósito del daño ambiental? No es esta la sede. Para esas impactos económicos puede demandarse en otra sede, que son los tribunales civiles, y ahí podrá pedirse la compensación que corre. Y por último, para dejar 5 minutitos de preguntas, tenemos los recursos de legalidad, y que son aquellos que van a revisar si otro acto, yo le llamo acto, pero me refiero a otro pronunciamiento de la autoridad, es legal o ilegal. Y eso significa que cuando veíamos los instrumentos de gestión ambiental, observábamos que teníamos distintos instrumentos que se canalizan a través de actos administrativos o pronunciamientos de la autoridad. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental va a terminar con una resolución de calificación ambiental. Las normas y estándares van a tener un decreto, un reglamento de normas y estándares. Entonces, en contra de esos actos, uno podría sostener que no tienen un fundamento suficiente o que se sustentan en antecedentes equivocados y que han errado. Y por lo tanto, se nos permite a los ciudadanos que observamos ese error reclamar ante los tribunales ambientales de que ese acto, por faltarle fundamento suficiente, es ilegal. Y eso puede ocurrir típicamente con resoluciones de calificación ambiental, que es el acto terminal de las evaluaciones de impacto ambiental, con la dictación de normas y planes, por ejemplo, una norma de calidad de aire, de compuestos orgánicos volátiles, podría considerarse legal o ilegal según sea suficientemente fundada, y en contra de las sanciones. Esto puede ser tanto porque he sido sancionado por incumplir una normativa ambiental o porque no se aplicó una sanción en casos en que debía ocurrir. Y esa es, a grandes rasgos, los 3 tipos de acciones que vamos a tener en Chile, sin perjuicio de que estos 3 tipos de acciones se repiten en varias jurisdicciones también del resto de Latinoamérica, con otro nombre, pero con el mismo objetivo, que vamos a tener para defender el medio ambiente. Eso es hasta aquí. Espero que hayan aprendido y me gustaría saber si tienen preguntas hasta aquí. Para ver, tenemos unos 7 minutos para preguntas. Pamela, te escucho. Hola, sí, súper bien, súper clara la presentación, pero tengo la duda de que nosotros como comunidad, por ejemplo, las zonas que son vulneradas ambientalmente generalmente son zonas donde la gente tiene menos recursos económicos. ¿Cómo se accede a abogados ambientalistas? Porque nosotros sí hemos tomado acciones, pero siempre han sido abogados ambientalistas que lo hacen de pura buena fe, no cobran nada, pero también tienen que alimentarse y sobrevivir. O sea, ¿cómo lo hace la comunidad? ¿Cómo realmente podemos acceder a todas estas herramientas? Muy bien, Pamela, es una excelente pregunta. Primero, para mí, concuerdo plenamente. O sea, en Chile hay una gran falencia todavía con que no hay un servicio o sea, no se presta este servicio. Existen las corporaciones de asistencia judicial que yo he visto que han presentado hasta recursos de protección, que es una acción más o menos genérica porque obedece también a otros derechos. Entonces, es posible. Pero claro, hay una gran falta. Hay organizaciones como FIMA que tienen algo de capacidad, no siempre porque como tú dices, siempre hay una importante demanda. Hay acciones que se pueden hacer sin abogado. El recurso de protección se puede presentar sin necesidad de tener un abogado que te patrocine. Es importante tener una asesoría y escuchar lo que este abogado puede decir, pero en la medida en que se trate de la vulneración de un derecho fundamental y se identifique correctamente dónde está esa vulneración, es un recurso que puede ser exitoso. Hemos visto recursos de personas presentadas sin abogado que han resultado exitosos. Sí, eso. Y el último consejo que tengo con esa pregunta es: las municipalidades tienen una capacidad obviamente limitada, pero ya instalada. Y como tienen la posibilidad de presentar demandas de daño ambiental,
en la medida en que uno le pide a sus municipalidades que se hagan cargo jurídicamente de esto, ellos pueden ir desarrollando capacidades para eso. Voy a hacer un aviso publicitario. Lanzamos recién una plataforma, desde FIMA quizás se las puedo compartir, que se llama Poder Ambiental. Poder Ambiental, ustedes se meten a poderambiental.cl y esta información está explicada de forma permanente, está ahí disponible con algunos modelos de escrito para que los puedan presentar sin tener que tener abogado. Obviamente no es todos los casos, pero ahí pueden ir viendo cada uno. Y espero que eso te ayude un poco con. Felipe. Sí, muchas gracias. Bueno, sumarme a las gracias colectivas porque estas instancias se agradecen enormemente. Mi pregunta era en relación a los instrumentos de gestión ambiental. Yo no sé si, por ejemplo, la información que se presentó en la PPT es información estandarizada, que es compartida por todas las naciones, que quizás se generó por algún organismo particular, porque lo que me llama la atención es que parece que no coinciden mucho con los instrumentos de gestión ambiental en Chile. O sea, no sé si estoy mal, pero según entiendo yo, la ley 19.300 especifica cuáles son los instrumentos de gestión ambiental y parece que no coinciden con la PPT. Por ejemplo, aparecen cosas como la educación ambiental, la investigación. Por otro lado, también aparece en la PPT aparecían auditorías y me parece que en Chile, por ejemplo, no tenemos auditorías por lo menos en nivel institucional. O sea, yo solamente las conozco a nivel corporativo. Entonces, era eso más bien la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Sí, qué bueno que haces esa pregunta, porque para esta instancia que recibe alumnos de otros países, se nos pide que hagamos una presentación genérica que pueda aplicar a otras jurisdicciones. Entonces, efectivamente, no está pensada, la parte de instrumentos, no, la parte de acciones un poco más, pero la parte de instrumentos no está pensada solo en Chile. Pero, qué interesante, porque nosotros tenemos el instrumento de gestión ambiental por excelencia de principio preventivo, es nuestra evaluación ambiental, que calza dentro de aquellas más intensivas porque es una prohibición de operar determinada faena o actividad sin contar con la evaluación ambiental. Pero al mismo tiempo establece en el fondo la obtención de un permiso. Entonces no es una prohibición total, sino que es una prohibición basada en una condición. Entonces uno puede ir observando los instrumentos que regula nuestra ley, que efectivamente están en la 19.300, entonces parece, o sea, están ahí disponibles, entonces tal vez parece menos útil pasarlo en una clase y los puedes ir analizando conforme a cómo se encuentran en este espectro. La educación ambiental puede ser de aquellas que regula la demanda o aquellas que solamente regula el comportamiento del usuario final, que veíamos también en la presentación, y que permitiría regular el comportamiento de las personas a propósito de aumentar su conocimiento de cuál es el impacto de determinadas actividades, etc. Así. Entonces, el ejercicio que les queda un poco de tarea es mirar esta ley y decir, ok, ¿de qué buscan estas regulaciones en cuanto a cómo esperan gestionar el medio ambiente y la relación del desarrollo humano con el medio ambiente? Pero es una buena acotación, Felipe, gracias. Hay otra pregunta todavía. ¿Cecilia? Hola a todos. Mi consulta va referida más que todo, por ejemplo, el, cuando un ciudadano común, digamos, quiere presentar un recurso de protección con respecto a algún daño ambiental que uno está vivenciando, digamos, mi consulta va a con qué tipo de documento o de estudio es válido para las autoridades ambientales, no sé, para poder no solamente decir, por ejemplo, no, sabes que yo veo un daño terrible en el río que está cerquita de mi casa, pero ¿qué documento, qué entidad es válida para presentarla, digamos, como respaldo? Y por otro lado, encargar un estudio también es muy caro, entonces, como qué herramienta fundamental tenemos ahí como ciudadanos, digamos, para apoyarnos en lo que estamos demandando. Sí, clave, o sea, totalmente es algo que también yo quise tocar un poco, lo caro que es para la ciudadanía hacerse cargo de este problema. Pero las cortes, para el caso del recurso de protección, que es tu pregunta y es súper útil porque es el recurso que podemos presentar sin tener patrocinio de un abogado,
las cortes normalmente van a preferir, más que un estudio privado enormemente caro, pronunciamientos de las autoridades y de los organismos sectoriales. ¿Qué significa? Si yo quiero alegar que el agua está contaminada, puedo pedir que la Dirección General de Aguas fiscalice y tome una muestra. Puedo pedir que una universidad tome esa muestra. O puedo a la Superintendencia del Medio Ambiente, si es que hay algún instrumento de gestión ambiental involucrado como la evaluación ambiental o hay una norma de emisión y de calidad. Entonces, es una estrategia útil que yo veo que no es tan usada porque uno siempre puede escribir una carta a la autoridad o un correo a la oficina de partes y denunciar que determinada cuestión que es parte de su competencia y parte de su deber no está operando como debería. Una contaminación, el caso de una operación industrial que también está generando emisiones. Entonces, lo importante ahí es ir aprendiendo a identificar cuál es el organismo que puede generar la información, el insumo que señale qué está ocurriendo y dónde y cuándo, como en qué momento, y con esa información es más probable que una corte se convenza de que algo que yo estoy alegando efectivamente es así. Incluso más que un informe privado, te diría. Ok, gracias. José Mardones había dejado en el chat la pregunta si se pueden aplicar varias acciones en conjunto. La verdad es que no. Pueden ser sucesivas en el tiempo, como el ejemplo que yo les planteé. Ocurre algo, el recurso de protección no da la solución definitiva y luego tenemos una demanda de daño ambiental, por ejemplo. Pero cuando hemos visto que se presentan recursos de protección en paralelo a acciones de legalidad, lo que ocurre es que la Corte en el recurso de protección dice, ¿por qué me estás presentando este recurso de urgencia si ya estás accediendo a un control jurisdiccional? Es decir, los tribunales ya están conociendo de esto por otra vía. Entonces, fracasa ese recurso. Y por otra parte, el tribunal ordinario va a decir, mira, no puedo pronunciarme porque está la Corte de Apelaciones conociendo del asunto, y la verdad que no es recomendable. Gracias. Y Pamela pregunta, ¿hay cortes internacionales a las que podamos acudir? Las hay. Normalmente esas cortes exigen, más que normalmente, yo diría que casi en la totalidad de los casos, van a exigir que se agoten las vías internas para acudir a esas cortes. Y eso significa que tienen que presentarse un recurso ante la Corte Nacional y luego elevarse a la Corte Suprema, y una vez que ahí ya no hay respuesta, podría acudirse a un tribunal internacional. Sí, típicamente para nuestra jurisdicción sería aplicable, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza si un Estado, no compañías específicas, pero un Estado puede ser responsable de violación de derechos humanos por una situación específica que no resuelve correctamente, ya sea porque sus tribunales no lo resuelven, como no entregan las posibilidades de que se conozcan los tribunales, o simplemente el tribunal se equivoca de tal manera que es gravemente notorio como vulnera derechos. No es tan común que una corte internacional diga, oye, el Estado se equivocó y falló en su sentencia. Normalmente van a confiar en la sentencia porque es derecho interno, es derecho nacional. Pero en cualquier caso se ha dado, y Chile tiene varias condenas en casos en que los tribunales resuelven algo que es contrario a los derechos humanos y por lo tanto ordena que el Estado debe reparar el daño que causó con esa sentencia. Hay otras instancias que para mí son todavía inexploradas, pero si alguno de ustedes quisiera participar por ahí, buscar algo por ahí, hay cada vez más a nivel internacional, sobre todo europeo, mecanismos de regulación de la vulneración de derechos o el respeto de normas ambientales en las cadenas de suministro. ¿Qué significa eso? Que una empresa europea va a estar obligada a analizar si en la cadena de suministro de todos los bienes que ocupa o transa se ha cometido algún tipo de infracción o norma o vulneración de derechos humanos. Y la madera que se vende para que proviene de la deforestación de la Amazonía y que luego se vende en Alemania van a existir mecanismos para hacer responsable a esa empresa de la reparación.
pero para mí un área todavía inexplorada, por eso se las comparto si quisieran ustedes explorar eso, adelante y me cuentan. Las ordenanzas municipales no se considera un instrumento de gestión ambiental, pero ciertamente son una forma en cómo el derecho aborda la regulación del medio ambiente y el desarrollo humano. Y claro, la ley que da la autorización a las municipalidades para dictar ordenanzas es la que permite, entrega esa capacidad y lo hace porque se considera que la gestión local es responsable y al mismo tiempo óptimo que se regule esa regulación, o sea, que se regule esa relación. Por lo tanto, es muy común y muchas municipalidades tienen su ordenanza directamente ambiental en la que regulan varias cosas. Obviamente no pueden regular ni ser más estrictos que la propia ley, sino que tienen un margen que es acotado, pero pueden generar regulaciones. ¿Hay alguna otra pregunta para que podamos cerrar nuestra clase? Bien, voy a ir cerrando entonces. Es un gusto, las dudas que tengan las pueden hacer llegar y con mucha alegría les vamos a responder. Antes de irme, mientras se van, les voy a compartir el aviso publicitario. Los invito a que conozcan esta página. Me quedé pegada acá. Que conozcan la página Poder Ambiental. No solamente tiene información como la que les estoy contando, sino que también tiene un contacto directo a FIMA, en este caso, y también una comunidad online en la que pueden hacer sus preguntas y ver si hay alguien más de la comunidad que está en lo mismo que ustedes, también tratando de proteger el medio ambiente, puedan encontrar soluciones y darse respuestas entre sí y encontrarse a veces están en la misma página. Sí, los dejo y me despido. Muchas gracias. Susana, parece que no querías levantar la mano. Bueno, ahí pueden ver en consultas.poderambiental.cl la página web para que puedan contactarse también con el equipo de FIMA. Y bueno, nosotros vamos a estar subiendo las clases a la página del abuso socioambiental de aquí a la próxima semana probablemente. Vamos a estar pasando la asistencia también y bueno, ahí les vamos a mandar toda la información referente a lo que fue este curso. Muchas gracias por asistir estos 3 días de introducción al derecho ambiental. Espero que nos estemos viendo. Chao, chao. Chao, gracias.